fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre es y majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
su nombre es, y nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenos días, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta mañana de domingo. Es un grande privilegio para mí poder compartir siempre las buenas nuevas. Esperamos y ansiamos este día para poder predicar el Evangelio, para poder llevar buenas nuevas de salvación, buenas nuevas a todos los que nos escuchan por estos medios, no solo a la congregación Llaves de Sión, sino que también a todos aquellos que de una u otra forma van a tener información y van a tener acceso a este video. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da esta mañana y queremos saludarlos a todos los que nos escuchan y a aquellos que están muy lejos. Yo sé que ahora la tecnología, esto no es solo para Guatemala, yo sé que esto va a llegar a los corazones de mucha gente en Guatemala, fuera de Guatemala, y por eso estamos contentos porque podemos expandir la palabra, el Evangelio, a todos los lugares para que se cumpla la palabra profética, que esta palabra iba a ser difundida a todas las naciones de la tierra. Así que te damos gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de poder llevar esta palabra. Hoy vamos a continuar con el estudio de Daniel. Y como ustedes han venido oyendo, desde que el pastor Eric predicó, la similitud que él hizo con respecto a Daniel y después encontrar a Jesucristo. Eso es importantísimo porque Daniel no tiene implicaciones proféticas y escatológicas, pero también tiene un mensaje de reino, tiene un mensaje de establecer el reino, tiene un mensaje de la justificación y trae un mensaje de justicia. Y así que vamos a empezar con Daniel, porque Daniel es una joya, Daniel es una perla, una joya que ya estaba pulida desde muy joven. No necesitó llegar muy lejos, sino que él, desde que fue, como todos sabemos, desde las brillantes exposiciones que hemos tenido por el pastor Javier, Conchita y Helen, que han estado predicando de Daniel, hemos visto que Daniel fue llevado a cautiverio entre los 15 y los 17 años. Entonces era un joven que ya iba preparado. Y aquí viene la cosa más importante que yo noto desde esto, que él no se fue a preparar. Claro, lo prepararon en Babilonia con el idioma nuevo, con las costumbres nuevas, pero él ya llevaba dentro de su corazón a Dios. Él llevaba dentro de su corazón la bendición que sus padres le habían dado en esos primeros 17 años que él había tenido, seguramente con su familia, seguramente con su papá, que él lo había instruido y en su familia. Y entonces ya llegando a él a ese momento, él empieza una vida complicadísima, complicado, que lo lleven a uno cautivo a un lugar extraño de otro idioma, es probablemente de las cosas más complicadas, es prácticamente como estar uno preso. Entonces el tema de hoy se llama Estableciendo la justicia de Dios como Daniel. Y yo me voy a ir como la eclesía y voy a ir tratando, o como la iglesia, voy a ir tratando de hacer una analogía de lo que un solo joven de 17 años pudo hacer versus lo que la iglesia, una gran multitud de creyentes, podríamos hacer nosotros para poder traer la manifestación de la justicia de Dios aquí a la tierra y establecer su reino como Cristo dejó encargado a su iglesia. Así que antes de empezar con Daniel y con este pequeño preámbulo, voy a establecer quién es el que es la justicia. Y sabemos que de entre los atributos que Dios tiene, uno de sus más grandes atributos sabemos que es el amor. Pero la justicia, dice la palabra en Salmo 89:14, que justicia y juicio, oigan bien, justicia y juicio son el asiento de tu trono.
Él está bajo ese fundamento que es la justicia, y el asiento de su trono está en juicio y justicia. Pero tiene dos elementos que son todavía más importantes. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces fíjense que el balance que Él le da, ciertamente Él es un Dios justo, pero lo que va delante de esa justicia es la misericordia y verdad. Y entonces ahí quiero yo llegar al punto. ¿Quién es la verdad? Sabemos que la verdad es una persona y esa verdad es Jesucristo. Y Jesucristo prácticamente encarnaba la misericordia andando, el amor, la misericordia, el sacrificio. Luego Job 8.3 dice, Dios no pervierte la justicia ni el derecho. Dios no pervierte la justicia ni el derecho. Salmo 9.8 dice, y Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. O sea que podemos estar seguros que la justicia que viene de Dios es la justicia perfecta. No hay ser humano, no hay nadie después de Dios que pueda cumplir con este propósito de la justicia. Y por eso es importante que nosotros comparemos a Daniel, porque Daniel dice que él mismo dijo, y se halló justicia en mí. Vamos a llegar a ese versículo. Y una de las cosas más preciadas en el mundo es la paz, la libertad y la justicia. Esos son los pilares más importantes para cualquier sociedad, para que cualquier sociedad se desarrolle en el mundo entero, desde la antigüedad hasta la actualidad. Entonces, paz, justicia y libertad es prácticamente lo que nuestro Dios ofrece a aquellos que cumplen su palabra, a aquellos que han sido justificados por Cristo. Todos queremos justicia, paz, prosperidad, pero desafortunadamente en la mayoría de los casos nosotros buscamos esa justicia que venga del hombre. Queremos que el gobierno, queremos que los maestros, queremos que los sindicatos, queremos que muchos hombres hagan justicia aquí en la tierra. Y eso no es que esté malo, pero no es la prioridad, porque los hombres realmente no somos capaces de llevar una justicia apropiada, una justicia que realmente cumpla con el propósito para lo cual fuimos creados. Mas, sin embargo, Dios es el único. Entonces, por eso sabemos que en el tiempo actual, todo el tiempo ha habido mentira, todo el tiempo ha habido corrupción, todo el tiempo ha habido violencia, pero todos estamos seguros y estamos de acuerdo en que la violencia ha venido escalando, y cada vez que la violencia llega a un límite, viene el juicio y la justicia de Dios. Lo vimos con Noé, lo vimos con Babel y lo vimos con Lot. Hemos visto que cuando la maldad crece y crece, no hay otra cosa que traer juicio y justicia al pecado. Así que, como este es un libro también apocalíptico y también aquí se va a hablar en su debido momento de las 70 semanas de Daniel, del tiempo del rapto, del tiempo de la segunda venida y de Jesucristo el Mesías. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que por eso es que se va a levantar engaño, porque el padre de mentira, el príncipe de este siglo, que es el que gobierna en el mundo, es el que va a levantar, va a llegar a un aumento para que todos los no creyentes obviamente van a caer más fácilmente en la mentira, porque ellos esperan la justicia que viene del hombre. Entonces va a venir un hombre que va a venir a ofrecer paz, va a venir a ofrecer prosperidad, va a venir a ofrecer todo lo bueno, una sola moneda, una sola religión. O sea, va a venir el globalismo que prepara la plataforma para el anticristo. Así que, pero aún algunos creyentes que no estén bien fundamentados en la palabra o que no estén llenos del Espíritu pueden ser confundidos. Así que esta enseñanza tiene que ver con qué cosas tenemos que hacer nosotros para mantenernos y perseverar en la palabra, en el conocimiento del Señor. Así que
Daniel, a través de las obras de justicia, obviamente las obras de justicia que los justos hacen, vamos a ir comparando qué es lo que Daniel hizo y qué es lo que la iglesia podría hacer o deberíamos de hacer, porque Dios ya inició y continúa este plan de salvación. Esto no va a parar. Dios tiene un calendario divino, tiene un calendario ya estipulado y solo es cuestión de tiempo para que se vayan cumpliendo, como hemos visto hasta la fecha de hoy, todas las palabras proféticas que se hayan ido cumpliendo. Entonces, Dios inicia y continúa ese plan de salvación a través de evangelizar, discipular, enseñar, pastorear, y también pone algunas cosas que la iglesia tiene que hacer con relación a ayudar a los pobres, a los viudos, y ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces vamos a empezar a ver qué características. Ya vimos, Javier dio una excelente enseñanza, Eric también, Helen habló también de la oración que hacía este siervo 3 veces al día para poder mantenerse limpio y sin mancha y no contaminarse. Pero al mismo tiempo, Conchita hizo este domingo reciente, hizo una exposición y una prédica magistral de la revelación del Hijo del Hombre versus el Hijo de Dios. Y ahí se complementa algo de lo que también Eric hizo en su primera prédica. Ese tiempo que Dios dio para que el hombre se autogobernara durante 6,000 años, pero no se ha podido, la justicia no ha sido totalmente cumplida. Entonces tuvo que mandar a Jesucristo para que todos fuéramos justificados por fe. Así que vean que Daniel, el nombre de Daniel tiene un significado que lo vamos a complementar aquí. Primero, Daniel significa justicia de Dios, y otras versiones dicen que el nombre significa Dios es mi juez. Imagínense que si nosotros dijéramos Dios es mi juez, mi nombre es la justicia de Dios, y nosotros como cristianos sí podemos decirnos, así como decía Daniel, Dios es mi justicia, Dios es mi juez, porque Cristo ya me justificó por su sangre. Por su sangre hemos sido salvos y por eso nosotros somos la justicia de Dios, hemos sido justificados. Así que en todas estas prédicas vimos cómo Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y en Daniel 1:8, Daniel, el punto número 1, Daniel desde que llegó, él se propuso en su corazón, y dice que Daniel desde el principio propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces él estaba absteniéndose de no ser contaminado tanto físicamente como espiritualmente, ya que el vino, ese vino, si uno dice, bueno, el vino es de uva, es natural, pero era un vino y eran comidas que eran entregadas o consagradas a los dioses paganos. Entonces él ya sabía, y claramente él en su corazón fue lo primero que él hizo. Eso ya lo mencionaron, no vamos a entrar más adelante. Luego en Daniel 1:9, Daniel hizo inmediatamente, en Daniel 1:9 puso Dios gracia y en buena voluntad a Daniel con el príncipe de los eunucos. Daniel hizo una acción y Dios hace la siguiente. Como él propuso en su corazón no contaminarse, inmediatamente Dios pone gracia y buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Una acción lleva a otra. Seguido de eso, en Daniel 1:17, dice, y a estos 4 muchachos les dio Dios, venga, oigan que este tema es importante, les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y en toda visión y sueños. Prácticamente en el 1:20 dice, y en todo negocio de sabiduría, conocimiento, inteligencia y sabiduría, que el rey demandó y los halló 10 veces mejores que el resto de los que estaban compitiendo. O sea que Daniel, por la gracia de Dios,
y por la bendición de Dios lo hallaron 10 veces mejor con relación a sabiduría, inteligencia y conocimiento en todo lo que hacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues todos sabemos los espíritus, los 7 espíritus de Dios y de Jehová que tienen que ver con eso. Y entonces es tan importante que nosotros pongamos en contexto esta situación en la que estaba este joven de 17 años. ¿Y por qué les digo yo, repetimos eso de joven de 17? Porque a veces nosotros tenemos 20, 30, 40, 50 y todavía seguimos tropezando con la misma piedra. Todavía seguimos con cosas que todavía no nos dejan avanzar. Todavía no nos dejan avanzar. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta esta comparación para ver la madurez que tenía este joven y la madurez que tenemos nosotros y hacer esa analogía y esa comparación individualmente y como iglesia. Vamos a hacer el que está en cautiverio y en el extranjero, en una lengua distinta, donde él no tenía ni voz ni voto, naturalmente estaba destinado a fracasar y a contaminarse y a que su vida fuera devastada por la corrupción que se movía en ese ámbito. Entonces, vale la pena esta comparación porque vamos a hacer otra analogía asociada a esto. Vamos a suponer, y usted imagínese a Daniel en un palacio, en una cultura totalmente pagana, diferente a la que él venía, con costumbres diferentes, comida diferente, toda la cultura era totalmente diferente. Entonces, pero Daniel ya vimos lo que hizo. Ahora nosotros vamos a poner un par de ejemplos. Vamos a comparar una cárcel de la más corrupta de Guatemala o del mundo, lo que ustedes quieran. Y si uno cayera en esa cárcel, prácticamente uno diría, ¿qué posibilidad tiene uno de no contaminarse en ese lugar? ¿Qué posibilidad tenía uno de no entrar en negocios turbios, contaminarse, enojarse, volverse violento, porque era un lugar totalmente violento y corrupto? El mundo, aunque no es como la peor cárcel, pero está contaminado. El mundo está contaminado de todo lo que ustedes saben. Hay mentira, hay espiritismo, hay brujería, de todo lo que ustedes imaginan, ¿verdad? Hay violencia. La violencia cada vez va aumentando la violencia. Yo he oído, aún en países que uno diría, ¿cómo es posible que en este país ya haya violencia, hayan revueltas, intolerancia, ¿verdad? En países que inicialmente fueron con creencias cristianas y se ha ido deteriorando a pesar de eso. Entonces, ¿cómo nos comportaríamos nosotros en el mundo? ¿Cómo nos comportaríamos uno en una situación extrema como en una cárcel? Prácticamente todos tendríamos la posibilidad de contaminarnos, excepto que tuviéramos una relación con Dios especial, pero más aún con el Espíritu Santo, que nos diera sabiduría, dominio propio y que tuviéramos todas las características del fruto del Espíritu Santo. Yo creo que sería la única forma de que uno pudiera, tanto en el mundo o en un lugar extremo, como el ejemplo que yo le estoy poniendo. Pero vamos a seguir con Daniel. Daniel en 2:27, ustedes se recuerdan que Daniel hizo con el rey Nabucodonosor, le dio la revelación del sueño. Pero inmediatamente que él, o antes que dar la revelación del sueño, él dijo algo. Daniel le respondió delante del rey en Daniel 2:27 y dijo, el ministerio que él demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. En el 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos. Aquí Daniel de una vez puso de dónde venía la fuente. ¿Por qué? Porque es fácil quedarse uno con la gloria que no es de uno. Es fácil tomar parte de la gloria que Dios tiene. Y eso es tal vez de las cosas más complicadas, porque ¿qué le pasó
a Lucifer, cuando él se empezó a quedar con las contrataciones que habían ahí, y él empezó a tomarse algo que no le correspondía. Él tenía uno de los puestos más altos en la era preadámica, pero realmente algo en el corazón lo contaminó. A cambio de Daniel, que él propuso y dispuso desde el principio no ser contaminado. Entonces, él de entradita dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de venir y acontecer en los últimos tiempos. No solo le dio a él lo que iba a pasar en ese tiempo, sino que también menciona en los últimos tiempos. Quiere decir que eso no se quedaba solo ahí con él, sino que esa revelación de ese sueño tenía una implicación hasta en los últimos tiempos. Entonces, si extrapolamos eso a nuestra época, y si nosotros somos llamados a ser atalayas, consejeros, pastores, maestros, profetas, tenemos que saber, pero al mismo tiempo creer, que hay un Dios en los cielos que revela su palabra, sueños y visiones. ¿Para qué? Para que seamos luz y sal de la tierra, y en cualquier lugar que Dios nos haya puesto, nosotros podamos ser esa luz y esa influencia. Aquí todos hemos estudiado de una u otra forma los 7 montes. Los 7 montes están copados, cada monte tiene una potestad que está influenciando ese monte y que de ahí para abajo se distribuye y afecta a todos los que están en ese monte, y la mayoría se contaminan. Es difícil no salir contaminado de uno de esos 7 montes. Aún en la iglesia, déjenme decirle, aún en la iglesia estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis con el grupo de hombres, y una sola iglesia se encontró prácticamente limpia. Las demás, contaminación con los nicolaitas, contaminación con Jezabel, contaminación con todas las doctrinas de Balaam y todo. O sea, la contaminación llega hasta aún a la iglesia. Y eso es lo que queremos tocar también hoy, cómo salir de eso, porque nosotros estamos en los últimos tiempos para ser como Juan el Bautista, que Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida. Pero nosotros estamos llamados a ataviar a la novia, para que la novia, cuando venga el novio, esté limpia, blanca y sin mancha. Somos un remanente que el Señor ha escogido para que podamos llevar eso. Y si no lo hacemos, pues ya sabemos lo que puede pasar. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar con el corazón preparado, con la mente, proponiendo en nuestro corazón no contaminarnos de nada del mundo. Yo sé que no es fácil, pero vamos a ver cómo Daniel lo hizo y cómo podríamos nosotros hacerlo. Somos llamados a ser sal de la tierra en cualquier lugar que Dios nos ha puesto, en cualquiera de los 7 montes. Establecer la sabiduría, la justicia de Dios, que obviamente es diferente a la del hombre. La gente, todos en algún momento, cuando no creíamos en Dios, estábamos dispuestos a hacer y creíamos en las cosas más increíblemente tontas. Creíamos en cosas que ahora uno dice: ¿cómo es posible que yo, siendo profesional universitario, a cierta edad todavía creía en cosas que no tienen ningún sentido, ni físico, ni espiritual, ni mucho menos espiritual, que una cosa aparezca de la nada? Y se lo vendían a uno como científico, que las cosas podían aparecer de la nada. Solo Dios puede hacer cosas de la nada. Nadie más puede hacer eso. Entonces no puede aparecer algo por sí solo. Así que cuando nosotros ya no confiamos en la justicia ni la sabiduría del hombre, sino que cambiamos entre la sabiduría de Dios y la justicia del hombre, y dejamos a un lado la sabiduría del hombre y la justicia del hombre, empezamos a irnos por el camino correcto. Entonces, es obvio
que somos permeados por la cultura grecorromana. Básicamente todo el occidente ha sido permeada por la cultura grecorromana, e inclusive se ha extendido hasta Oriente también, y cosas de Oriente también han venido a Occidente y han permeado otras religiones, el budismo, todas las religiones que vienen de ahí, y de una u otra forma van permeando nuestra creencia judeo-cristiana. Pero de todos modos, la cultura grecorromana lo que hacía era culto al cuerpo humano y culto a la inteligencia, culto al cuerpo, culto al humanismo y culto más actualmente, culto al dinero. Y entonces esa cultura nos ha permeado. Ahora, mucha gente, o aún a veces nosotros mismos, hacíamos más ejercicio que orar, por ejemplo. Hacíamos más deporte que orar. Cualquier cosa hacíamos más que orar, que leer la palabra, que buscar la sabiduría que viene de lo alto. Y nos íbamos al humanismo y queríamos aparentar que éramos cultos, que éramos inteligentes y que estábamos bien preparados y que teníamos una mentalidad muy abierta y podíamos aceptar todos, y ante esa mentira hemos ido siendo atrapados por la mentira de este tiempo. Todas las mentiras se agarran de cualquier lado. El culto, acaba de pasar Halloween, acaba de pasar cualquier otra cosa de lo cual hemos sido invadidas, que tiene que ver con paganismo, que tiene que ver con pecado, que tiene que ver con todas esas doctrinas que se han ido metiendo en toda la cultura e inclusive aún en la iglesia. Así que vamos a hablar un poquito rápidamente de Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice: porque la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué explicación? 3 cosas tiene la sabiduría del hombre: terrenal, animal y diabólica. Y yo antes me resistía a creer eso, porque yo pensaba que el hombre tenía algo bueno en su sabiduría o en lo que hacía. Y ciertamente el hombre puede hacer algunas cosas buenas, pero de una cosa buena puede hacer una cosa mala, ¿verdad? Y si no, veamos lo que está pasando ahorita con esto de toda la pandemia, de todo lo que hay alrededor de esta pandemia. Entonces, la palabra dice: ¿quién es sabio entre vosotros? Está preguntando, ¿quién es sabio entre vosotros? Muestre por su buena conducta, como Daniel, ¿verdad? Muestre por su buena conducta como Daniel o como un cristiano, sus obras en sabia mansedumbre. Oiga bien esto: sabia mansedumbre. Sabiduría sin mansedumbre no tiene el mismo efecto. Y si hay sabiduría sin mansedumbre, generalmente es humana. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Dice: no os jactéis, porque el que se jacta lleva implícito que es alguien que no tiene mansedumbre. Ni mintáis contra la verdad. Ya sabemos quién es la verdad. Y todo lo que se está levantando ahorita en este tiempo es mentira contra verdad. Mentira contra verdad. Todo es anticristo, todo es antidios. Y hay ciertas culturas y ciertas filosofías como el socialismo, el comunismo, que ya sabemos que vienen, que son ateos, que son sin Dios. Y ellos quieren instalar esos regímenes aquí en Latinoamérica, y ya todos sabemos la historia del comunismo en Rusia, en China, Corea del Norte y lo que ha pasado en Latinoamérica. Uno solo no ha tenido un buen desenlace. Uno solo. ¿Por qué? Porque sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Y entonces yo ahora no entiendo por qué gente tan inteligente, tan capacitada, pueda creer que podemos sacar algo del socialismo o podemos sacar algo del comunismo.
Es increíble que podamos creer tan tremenda mentira. Y quiero decirles una cosa, que porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal. Actualmente la gente se comporta ya no como humano, sino que se comporta como animal. Y no solo eso, estas filosofías llevan algo diabólico y demoníaco que la gente a veces no lo logra ver. Y por eso la mentira se la van a tragar más grande. Por eso nosotros como atalayas tenemos que estar constantemente hablando la verdad para que mucha gente llegue al conocimiento de la verdad. Porque donde hay celos y contiendas y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Oigan bien esto, pura y pacífica. Cualquier movimiento que se levanta que no tenga pureza y no sea pacífica no viene de Dios. Porque Dios no es violento. Cristo nunca inició un levantamiento armado, violento, a pesar de que el Imperio Romano era de los más crueles en ese tiempo. Entonces, es pacífica, amable y benigna. Imagínense, amable, benigna y benigna. Y más aún, llena de misericordia, que es lo que vimos en el primer versículo que leímos del trono de Dios. El trono de Dios está fundamentado en justicia y juicio, pero por delante va el amor y la misericordia. Y ese es Cristo encarnado. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. O sea que no hay mentira. Y este fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ese fruto de justicia de la que estamos hablando se siembra en paz. Cualquier cosa, otra religión, otra filosofía que quiera sembrar fruto de justicia que no sea en paz no es de Dios. Ojo, no nos dejemos engañar, aunque digan que van a traer paz y que van a traer paz, pero si se hace a través de la manipulación y el control, no es de Dios. Así parezca ser buena. ¿Qué es lo que van a ofrecer? Van a ofrecer paz y seguridad, pero a costo de la libertad, a costo de la falta de paz, a costo de la injusticia. Y ya les dije que Cristo nunca llamó a ningún tipo de revuelta con violencia. Él va a venir a juzgar, como allá lo vimos, que Cristo va a venir a juzgar, pero en su tiempo. Primero vino como hombre y como siervo, pero después ya va a venir como rey y como juzgador. Entonces, entendemos que Daniel no se quedó con la gloria de Dios. Daniel rápido dio la honra y la gloria al Dios que lo que iba a hacer, que los sabios no sabían, humanos no sabían hacer, en Daniel 2:28, pero él dijo, hay un Dios en los cielos el cual revela el misterio y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de pasarnos en los últimos tiempos. Entonces la humildad que ahí mostró él es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces en el versículo 2:30 dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los demás vivientes. Mas, sin embargo, vimos que Daniel tenía 10 veces más. Él hubiera dicho, miren, yo soy 10 veces más inteligente que ustedes, mejor de una vez yo lo hago. Pero él, la humildad que él mostró es uno de los frutos más importantes del Espíritu de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. No es que estaba mintiendo, sino que él simplemente estaba siendo humilde.
Por eso Nabucodonosor, cuando vio esto, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel en el versículo 2:46 y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y en el 2:47 dice: es verdad que vuestro Dios es Dios de los dioses y Señor de los señores y revelador de los secretos. Casi dice Rey de reyes y Señor de señores, como decimos nosotros, solo que lo estaba diciendo en el año 600 o 580 antes de Cristo. Este Dios es Señor de los señores. Él reconoció rápidamente y entendió que no había sido Daniel, sino que había sido el Dios de Daniel. No se sabe si Daniel recibió los presentes o lo que le dieron, porque yo creo que esa es otra forma de contaminarse. Cuando uno recibe algo por algo que Dios hizo y que uno no se merece, como un presente o algo, y uno tiene que tener cuidado. Cuando uno ya está lleno del Espíritu de Dios, ya no necesita reconocimientos externos ni cosas que sean dadas por gente que sabe que se lo va a dar a uno para manipularlo y para contaminarlo. En Daniel 2:28, por la osadía, fe y determinación de Sadrac, Mesac y Abed-nego, Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos a que esperaban en él. Porque ellos esperaban en su Dios, él mandó al ángel para que ellos, a pesar de que iban a morir, rechazaron eso y prefirieron dar sus cuerpos antes de que sirviesen y adorasen a otro Dios antes que a su Dios. Vean el reconocimiento que hace Nabucodonosor con estos otros 3 jóvenes, que son otras 3 joyas, porque a esa edad, tomar esa determinación, tener esa osadía, esa valentía, tener ese entendimiento, esa inteligencia, es solamente por la gracia de Dios que Él había puesto en ellos. Lo triste de esto es que a veces nuestro testimonio como cristianos comprometemos la fe, comprometemos el evangelio, y otra gente, en lugar de ver algo en nosotros, realmente ve algo diferente. Entonces tenemos un gran reto. Como iglesia tenemos un gran reto para que la gente vea algo diferente. Porque si nosotros en la actualidad nos complicamos con cosas más pequeñas, nos complicamos con cosas de definiciones, nos complicamos con diferencias teológicas, nos complicamos con cosas dentro de la misma iglesia. Y estos que estaban poniendo en peligro su vida, determinaron rápidamente y sabían qué hacer. Entonces, esta comparación que estamos haciendo es para que veamos cómo en este tiempo, como iglesia, como atalayas, como pastores, como evangelistas, como profetas, nosotros tengamos esa capacidad, esa inteligencia que solo da el Espíritu de Dios, pero sobre todo esa sabiduría que viene de lo alto, para que podamos continuamente servir a Dios. En Daniel 6:16, ya ahí Darío se da cuenta que continuamente este varón servía a Dios. Dice, hay varios versículos que dice que Daniel y sus 3 amigos no solo creían en su Dios, sino que lo servían. Y el servicio es lo que da autoridad. Es difícil conseguir una autoridad uno sin haber servido, sin servir, sin tener una carga sobre alguien para poder servir, no necesariamente como pastores a tiempo completo, pero el servicio en cualquier lugar da autoridad. Y en Daniel 6:22, en el 6:20, Daniel 6:20, dice, Daniel, siervo del Dios viviente, dijo, el Dios tuyo, a quien continuamente servís, te ha podido librar de los leones. Entonces, aquí otra vez vemos que Daniel ha sido salvado por el servicio que él hacía a su Dios, y también es reconocido por el rey. Y en Daniel 6:22
También él reconoce y dice, el Dios mismo envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran mal, porque delante de él, y está con mayúscula, delante de él se halló en mí justicia. Entonces, ahorita nosotros vamos a decir, bueno, ¿hay en mí justicia? ¿Se halla en mí justicia? ¿Tengo fruto yo de justicia para que se pueda hallar en mi justicia? Y aún delante de ti, oh rey, dice, yo no he hecho lo que no debiese. Porque a uno dice, bueno, si yo estoy en el mundo y si yo estoy en un lugar contaminado, ¿qué importa si yo hago algo indebido porque estoy en un lugar contaminado? Y él dice que aún estando en la presencia de ese rey, él no hizo algo indebido. Y entonces eso es algo impresionante de Daniel. Daniel demostró que aún delante de reyes paganos a los que él servía no hacía nada incorrecto. ¿Podemos hacer esto nosotros? ¿Podemos hacer algo que porque no nos están viendo, hacer lo correcto? Con nuestros jefes, con nuestros padres, en nuestro trabajo, con nuestros familiares, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo donde estamos, hacer y que haya sido hallada justicia en nosotros? En Hechos 11:33, cuando se habla de los padres de la fe o de los grandes de la fe, dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas y taparon la boca de los leones, haciendo referencia a este versículo. Por fe ganaron reinos. Con la fe que nosotros podemos ganar reinos, podemos ganar gobiernos, podemos ganar a la gente, podemos hacer que tapar la boca de los leones o tapar la boca de aquellos que nos quieren hacer daño. Es increíble, pero a veces se tergiversan las cosas y dice, bueno, ¿por qué estás orando por el gobierno? ¿Por qué estás orando por estos si son incrédulos? ¿Por qué estás orando por estos que son corruptos? Daniel estuvo con 5 reyes, 70 años y probablemente 10 años más, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Otro ejemplo, Belsasar, rey de Babilonia, hijo de Nabucodonosor, llama a Daniel cuando necesitaba algo. Siempre que necesitaban algo difícil llamaban a Daniel. Ya la otra generación, Belsasar. Y en Daniel 5:14 reconoce que por la historia que había tenido él con su padre, que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos y que en él se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Oigan, en él se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Y qué se dice la Biblia de nosotros? Que nosotros somos luz. Lo mismo que se halló en Daniel. En Daniel se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ya hablamos de qué sabiduría estamos hablando, de la sabiduría que viene de lo alto. Ahora extrapolemos esta actitud, comportamiento y testimonio que dio Daniel pasando casi una vida entera, 70 años sirviendo a 5 reyes, paganos, perversos, corruptos. Ahí realmente vamos a ver lo que te dice Daniel y lo que dice la Biblia que tenemos aquí hoy nosotros. Y vamos a comparar si Daniel tenía más que nosotros o nosotros tenemos más que Daniel o teníamos más que Daniel. Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Dice que nosotros somos hijos del Altísimo. Romanos 5:9. Que hemos justificado de fe y solo somos la justicia de Dios en la tierra. Apocalipsis 1, del 6 al 8. Reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Reyes y sacerdotes del nuevo pacto. Embajadores del reino. Somos embajadores del reino.
Juan 17:14. No somos ciudadanos del mundo, sino que somos ciudadanos de los cielos. Estamos aquí temporalmente. Mateo 5:13. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hechos 1:9. Llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese poder es para evitar la contaminación, porque el Espíritu no puede estar donde hay corrupción ni contaminación. Entonces, 2 Corintios 6:13, somos templo del Espíritu del Dios viviente. No toquéis lo inmundo. Oigan, nos está exhortando. Entonces, ¿no creen ustedes que es posible que podamos cumplir nosotros eso? Y más aún podamos cumplir la oración que Jesús hizo en Juan 17, 20, 22. Juan 17, 20, 22, en el cual dice que todos los creyentes, la iglesia, la eclesía, seamos uno como Él es uno con el Padre, y que podamos prepararnos y preparar a la novia, que ahorita nos podamos unir en un mismo espíritu, como esta iglesia, que yo sé que no va a ser toda, pero va a ser un remanente, el cual con los frutos del Espíritu es la única forma que puede unir a todo. Con uno que falte, ya tenemos que, ese grupo, que tengamos eso que te decía Daniel, esa sabiduría que venía de lo alto, que viene dada únicamente por el Espíritu de Dios. Así que vean todo lo que tenemos nosotros. O sea, nosotros no podemos decir que no tenemos conocimiento, que no tenemos sabiduría, que no tenemos entendimiento, que no somos llenos del Espíritu. Tenemos todos los elementos para preparar a la novia. Así que, mis amados, como decía 2 Corintios 7:1, miren, esto es algo que Daniel en ese entonces no dice que lo tuviera, pero aquí dice, así, 2 Corintios 7:1, así que, amados, pues como tenemos tales y tan grandísimas promesas, limpiémonos de toda contaminación, de inmundicia de cuerpo y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es uno de los versículos más importantes, porque no hablamos, cuando vimos a Daniel, yo no logré encontrar un versículo donde él tenía, él oraba 3 veces al día, viendo a Jerusalén, recordándose de dónde venía su Dios, de dónde venía él, lo que sus padres les enseñaron. Y él, creo que esa era una de las formas de mantenerse fuerte en oración, porque la oración dice, orad para no caer en tentación. Y eso es lo que pasa cuando uno está más en otra cosa que en los asuntos del Señor, que tiene que ver con la oración y el servicio. Entonces, resumiendo y para terminar, ya vimos que tenemos las suficientes herramientas. Sabemos que tenemos, si buscamos esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, va a ser la única forma de que nosotros podamos evitar la contaminación y la corrupción de nuestro cuerpo. Así que, amados, cuando tenemos, ¿qué promesas tenemos? Cuando él le dice, así que, amados, puesto que tenemos grandísimas promesas, se refiere al capítulo anterior, que es 2 Corintios 6:18, que yo les leí anteriormente. Es tener la convicción de que somos hijos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo y que nos tenemos que gloriar de nuestras debilidades, no de lo que Dios hace. Porque la palabra, Pablo decía, no nos tenemos que gloriar de nada, sino que nos tenemos que gloriar de nuestras debilidades. Porque
de esas debilidades sabemos de dónde nos sacó el Señor, cómo éramos antes y cómo somos ahora. Y entonces esa debería ser de lo único en lo que nosotros nos podemos gloriar, no quedarnos con nada. Dios le dio la sabiduría a Daniel, él decidió no contaminarse, él reconoció delante de todos que Dios es el que hace y revela todo, no se quedó con la gloria de Dios, con humildad reconoció lo que él tenía que hacer. Y para terminar, cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, no necesita algo más. No necesita dinero, no necesita reconocimiento, no necesita nada, no necesita algo que pueda comprometer el testimonio. Así que mis hermanos, yo los exhorto, los insto a que veamos esa similitud de lo que hizo Daniel, un joven, 4 jóvenes, 4 joyas. Ahora, ¿cuánto más nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la eclesía, como esa congregación de los santos, que tenemos una misión tan grande, tenemos la gran comisión, tenemos delante de nosotros, estamos a las puertas del evento, el siguiente evento que viene no es otra cosa más que el rapto. Y después viene la segunda venida. Pero tenemos que preparar a la iglesia y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, no contaminados. Así que queda en cada uno de nosotros ese compromiso de orar, de limpiarnos, como dice la palabra, limpiémonos de toda inmundicia de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sin ese temor no vamos a llegar a ningún lado. Así que les dejo esta enseñanza, les dejo esta exhortación y quiero orar por todos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que esta semilla de fe, que esta semilla de exhortación, que esta semilla de sabiduría, de inteligencia, del temor de Jehová, sea sembrada en cada corazón. Todos los que están oyendo van a ser redargüidos por esta palabra, para que esta palabra dé fruto y fruto al 100%. Así que, Padre, yo bendigo a Guatemala, bendigo a Iglesia Llaves de Sión, bendigo a toda la iglesia de Guatemala, a toda la iglesia cristiana de Guatemala. Oramos por ese vallado que se va a formar para Guatemala, para que Guatemala entienda y a corto plazo se libere, Padre, ese espíritu de evangelismo que va a convertir a todo el resto de la población guatemalteca. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor, pero no solo oramos, sino que nosotros caminamos la mía extra para evangelizar, para discipular y para que tú, Señor, nos halles fieles, nos halles trabajando cuando tú vengas. Nos halles trabajando para que tú vengas. No ponemos la mano en el arado ni volteamos a ver para atrás, sino que seguimos trabajando, arando la tierra, para que cuando venga la lluvia y caiga sobre la tierra arada, dé fruto, fruto de salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ciertamente para el judío primero, pero para todos los gentiles de la tierra. Gracias te damos, Señor, por este evangelio que nos tiene hoy aquí en Guatemala como una nación que ha sido entregada al Señor con palabra de bendición. Así que los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y después de esta palabra, obviamente nos toca sembrar en la novia. Nos toca sembrar en aquella gente que está necesitada. Nos toca sembrar en aquellos pastores que están a tiempo completo para que esos pastores puedan tener tiempo completo para poder estar trabajando para el Señor. Así que les mostramos ahorita en pantalla las formas que ustedes pueden sembrar. Y obviamente esta es una siembra voluntaria, pero que se le da a hombres aquí en la tierra, pero sabemos que esta siembra tiene un alcance celestial. Así que, Padre, bendecimos cada ofrenda, bendecimos cada diezmo, bendecimos a aquellos que preparan su corazón con sencillez,
con alegría, para poder sembrar con el entendimiento de que sembramos para el reino. Así que te damos gracias, Padre, porque yo sé que tú provees a tu iglesia, que tú eres el que nos sostiene y sabemos que tu diestra de poder no se ha acortado para sostener a tu iglesia hasta que tú vengas. Así que les doy gracias por su atención, gracias porque nos han permitido entrar a su hogar y permitido llevar esta palabra. Y como también ustedes saben, la iglesia tiene actividades casi todos los días. Y los invitamos a que lo que vamos a mostrar en pantalla no basta solo con el domingo, no basta con una hora, no basta con un poco tiempo para dedicarle al Señor. Tenemos que ser más consistentes en la oración, en la devoción, en el culto y sobre todo en alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que tenemos una serie de actividades en la semana para que usted sea impregnado de la palabra, para que usted sea lleno del Espíritu y para que usted pueda entrar en este grupo que estamos haciendo para que este remanente que el Señor quiere de este nuevo tiempo nos mantengamos unidos y sin mancha y que el Señor nos encuentre trabajando para Él, sirviendo continuamente, como le dijeron a Daniel. Daniel y estos 3 jóvenes continuamente sirven a su Dios. Estaban en otro lado, pero continuamente sirven a su Dios. Así que los invito y los bendigo a todos en el nombre de Jesús y gracias por su atención.